El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho por CAFAM, inspirando sonrisas. Evitar los efectos de la vejez, ser saludables física y mentalmente, son los objetivos del wellness o bienestar. Sin embargo, parece haberse convertido, como casi todo, en un negocio y en una obligación. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por nuestro bienestar? ¿Qué tanta charlatanería y verdad hay en este estilo de vida? Para este capítulo hablamos con el médico y docente Santiago Rojas, con la escritora y filósofa Laura Quintana, con la periodista y cofundadora de la revista Volcánicas Matilde Los Milagros y con el periodista de Ciencia y Salud Carlos Dager. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 77 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Imagínese por un momento que en vez de estar en Colombia en la segunda década del siglo XXI, usted en realidad está en la India entre los años 100 y 200 a.C. y tiene dolor de cabeza. Faltan muchos años y siglos para que la aspirina o el acetaminofén sean creados y el remedio más recomendado para su dolencia es poner sanguijuelas en sus sienes. Este tratamiento parece venir de la medicina Ayurveda, un sistema holístico nacido en India y que tenía como objetivo crear armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu y que buscaba mantener un equilibrio que previniera enfermedades. Aunque parezca una técnica poco ortodoxa o que se ve solo en las medicinas conocidas como alternativas, las sanguijuelas se han seguido usando por milenios. Por ejemplo, en 1828, solo el sistema hospitalario francés prescribió decenas de millones de sanguijuelas para afecciones que iban desde el insomnio hasta la viruela. Y en las últimas décadas, ese animal, parecido a una babosa, regresó en cantidades mucho menores a los hospitales. Carl Peters Bond, de la granja de sanguijuelas Biofarm en Hendy, le dijo al New York Times que las criaturas ahora se utilizan globalmente en cientos de miles de hospitales, en su mayoría aquellos con unidades especializadas en quemados y en cirugía plástica. Y aunque a algunos esto siga sonándole raro, desde sus inicios el humano ha experimentado con muchísimas prácticas con tal de combatir las dolencias y problemas que trae el inexorable hecho de que somos seres a base de carbono cuyo destino es envejecer y descomponerse. Así como esas rosas que regalamos en el aniversario o esa lechuga que lleva un tiempo en su nevera, estamos destinados a madurar, envejecer y morir. Entonces hemos pasado gran parte de nuestra historia como especie empujando la piedra de Sísifo, evitando el sufrimiento físico y mental a través de tratamientos, cremas, dietas y distintas técnicas de todo tipo. Porque parafraseando al famoso boxeador palenquero Antonio Cervantes, Kit Van Belé, es mejor estar bien que estar mal. Sin embargo, no puedo dejar de notar que ese estar bien ha escalado a niveles que no imaginé. Si hasta hace un tiempo no sufrir ninguna enfermedad, comer balanceado y hacer ejercicio bastaba, tal parece que ahora los requisitos son muchos más. ¿Ha entrado a una tienda naturista? Hace poco tuve que hacerlo y no sabía que necesitaba tantos objetos en mi vida y que había tantos componentes de los que deben estar libres el champú, la crema dental o el desodorante. Sentí que había estado existiendo mal toda mi vida. Esa idea la reforcé viendo videos de emprendedores que comienzan su día a las 4 de la madrugada a hacer ejercicio, meditar, leer, escribir, trabajar, hacer yoga y si les queda tiempo, comer. Eso es lo que se conoce como wellness o la cultura del bienestar, una integración holística de bienestar físico, mental y espiritual que alimenta el cuerpo, involucra la mente y nutre el espíritu. El wellness o la cultura del bienestar pareciera tomarse el mundo. Tienes que probar el pan sin gluten. Tienes que cambiarte a los huevos orgánicos. Tienes que tomar kéfir. Son las recomendaciones que más escuchamos, pero esta cultura llegó con cientos de formas nuevas y ancestrales para estar en un estado óptimo. Cristales, mascarillas con piedras, dietas libres de componentes que desconocíamos que eran dañinos, o microneedling, y claro, tratamiento con sanguijuelas.
Las opciones son múltiples y para todos los gustos, pero eso sí, para presupuestos más bien altos. Según apuntan varios analistas, la cultura del bienestar es producto de la sobreestimulación, del exceso de trabajo y obligaciones del mundo actual. Sobre esto reflexiona la periodista Sophie Gilbert en su artículo ¿Cómo se volvió tan agotador curarnos a nosotros mismos? En The Atlantic, cuando dice, abro comillas, cuanto más abrumados y agotados nos sentimos, más nos debemos a nosotros mismos buscar el bienestar. Cuantas más cargas acumulamos, niños, padres ancianos, préstamos estudiantiles, hipotecas, trastornos de ansiedad, problemas de espalda, kilos de más se nos insta a estar bien mediante un esfuerzo aún mayor, desechar nuestros recipientes de plástico, eliminar las lectinas, practicar la atención plena, aprender sobre las toxinas ambientales, investigar. Cierro comillas. Rina Rafael es una periodista que ha cubierto temas como salud, bienestar y la vida de las mujeres durante gran parte de su carrera, pero también es autora del libro El Evangelio del Bienestar, Gimnasios, Gurús, Goop y la falsa promesa del autocuidado, que aborda muy bien este tema. El libro es una investigación basada en la experiencia de la autora con las falsas promesas hechas por las marcas de bienestar, pero también es una memoria. Rafael admite libremente que durante años organizó su vida en torno a la observación de estrictas doctrinas de bienestar. Gastó cientos de dólares al mes en sales de baño, raves de yoga y consultas individuales con un chamán, dejó el azúcar, sobrevivió con tubos exprimidos de comida orgánica para bebés y le pagaba regularmente a la gurú del bienestar de celebridades, Tarin Toomey, para que la hiciera gritar en sus clases de yoga. En una entrevista con una revista sobre bienestar, irónicamente, la autora dijo que había caído en cuenta de que el marco y el lenguaje que se usan en torno a algunas de estas prácticas de bienestar, desde el ejercicio hasta los suplementos y los jugos verdes, estaban tan impregnados de presiones de productividad que comenzó a obsesionarse. Este lenguaje al que se refiere Rafael es una buena parte del problema. Limpio en contraposición a tóxico, orgánico contra sintético. Y es que este tipo de pensamiento se caracteriza por ser elitista y excluyente. Está implantada la idea de que lo natural siempre es mejor, que si uno se valora, saca tiempo para el autocuidado, es mejor persona, aunque para algunas personas sea imposible porque no tienen tiempo o acceso. En palabras de la autora del libro, abro comillas, realmente se trata de emitir juicios de valor sobre lo que la gente dedica a su estilo de vida o a su rutina. Es un poco de salutismo que ciertas personas inviertan en su salud y sean mejores que otras, y eso simplemente no es cierto. Y en segundo lugar, creo que estamos dejando de lado a grupos enteros de personas que no tienen acceso a esto. Cierro comillas. ¿A qué se debe esta especie de obsesión por estar bien? Le trasladé la pregunta al médico Santiago Rojas y esto me dijo. Creo que la obsesión se debe a no querer estar mal. Si queremos estar bien es algo natural, el ser humano siempre querrá estar bien, sentirse bien, pero cuando no queremos sentirnos mal, no queremos, por ejemplo, físicamente tener desperfectos, tener incomodidades emocionales, tener carencias económicas, estar asegurados, nos obsesionamos en tener todo bajo control. Y lo hacemos entonces restringiendo la dieta, obsesionándose en el comportamiento físico, cambiando muchos patrones de la vida que son antinaturales incluso. Creo que ahí radica el error. Si queremos estar bien, propendemos primero por adaptarnos a lo que ocurre, sacarle el mejor provecho y aprender en cada momento. En cambio, si no queremos estar bien, caeremos en la obsesión que puede llegar a ser totalmente destructiva de nuestras relaciones interpersonales, de la forma de vivir una vida cotidiana. Y ahí radica el error de la gran mayoría de las personas. Siempre podemos estar bien, pase lo que pase, si le sacamos provecho, si aprendemos y si hacemos algo fundamental. La felicidad no está al final del camino, la felicidad está en cada paso del camino, de cada uno depende. Las redes sociales y el internet en general están repletos de coaches, asesores, chamanes y gurús de todo tipo, de nutrición, de ejercicios espirituales, laborales y hasta de felicidad. Sin embargo, en los últimos años hay una figura pública que alcanzó niveles internacionales por su empresa de bienestar. Me refiero a la actriz Gwyneth Paltrow y a su empresa Goop. Todo se remonta al año 2013, cuando la actriz apareció en el famoso programa de Dr. Oz, un programa sobre salud en la televisión abierta de Estados Unidos, en el que Paltrow promociona, abro comillas, trucos totalmente naturales para revitalizar el cuerpo desde dentro hacia afuera, cierro comillas. Y
para ese fin recomienda 4 cosas. Rábano daikon tiene un contenido muy alto de enzimas. Aceite de oréganos para los resfriados. Suplementos de magnesio dicen que realmente calma el sistema nervioso. Y plata coloidal, una tintura de pequeñas partículas de plata que según ella realmente mantiene alejados los virus, es un verdadero repelente del virus. Luego en 2014, la página web de Paltrow, Goop, evolucionó de un sitio de recomendaciones peculiares y orientado a la salud a un proveedor que definió a una generación de prendas tremendamente caras como enemas de café y ayudas sexuales semipreciosas. Esta tienda en su momento vendió un verdadero repelente de vampiros psíquico, fabricado por una empresa llamada Paper Crane Apothecary, por unos $30. Ya en 2015, Paltrow recomendó en su página un tratamiento que ofrecen en un salón de belleza de Los Ángeles, en el que las mujeres pueden hacerse un lavado de vagina con vapor y en el que, según dice, se protege al útero de úlceras y tumores, regulando los periodos y luchando contra las infecciones. Claro, rápidamente, profesionales en ginecología salieron a desmentirla. Ronnie Lamont, del Colegio Real de Obstetricia y Ginecología de Londres, le dijo a la BBC que no cree que este tipo de limpieza sea recomendable, abro comillas, porque con ella se limpia todo lo que hay en el interior de la vagina, incluyendo las bacterias saludables, cierro comillas. Pero uno de los productos que ha causado más polémica fue la vela Huele como mi vagina. Sí, no oyó mal, una vela que se supone olía como la vagina de la actriz. Pero la sola existencia del producto no fue lo que causó revuelo. Fue porque en 2021, Colby Watson, residente de Texas, demandó a la empresa y pidió una indemnización de $5 millones después de un incidente en el que afirma que una de las velas explotó en su mesa de noche. Y como si todo esto no pareciera ya un sketch de comedia, no es la primera vez que los productos de Goop relacionados con la vagina se meten en problemas. En 2018, la empresa recibió una multa de $145,000 por sus afirmaciones engañosas y sin fundamento sobre sus huevos de jade para vaginas que, según la empresa, abro comillas, equilibra las hormonas, regula los ciclos menstruales, previene el prolapso uterino y aumenta el control de la vejiga, cierro comillas. Si usted, como yo, se siente confundido al escuchar huevos de jade para vaginas, le cuento que se trata, según la misma página de la empresa, de piedras de jade con forma ovalada que, abro comillas, aprovechan el poder del trabajo energético, la curación con cristales y una práctica física similar a las de Kegel, cierro comillas. Después de esa decisión judicial, Goop tiene prohibido hacer afirmaciones sobre la eficacia de sus productos que no estén respaldados por ciencia confiable y vender, abro comillas, dispositivos médicos mal etiquetados, no aprobados o publicitados falsamente, cierro comillas. Sin embargo, el producto todavía está a la venta y cuesta $66. Pero a pesar de todo esto, en 2020, Netflix estrenó The Goop Lab, una miniserie de 6 episodios en la que fomenta el estilo de vida alternativo que promueve con su empresa y en la que habla de temas como el rejuvenecimiento de la piel, las curas energéticas, hasta una guía para un buen orgasmo y los contactos con seres del más allá. La serie tiene como invitados a supuestos doctores, PhDs y expertos. Sin embargo, como era de esperarse, las críticas le han llovido de todos lados. Por ejemplo, el podcast de la BBC Sliced Bread, en el que se investiga los llamados productos maravillosos, invitó a varios profesionales y expertos para analizar la serie. Y una de las conclusiones es que la manera en la que The Goop Lab usa el lenguaje, usando palabras como células madre, factores de crecimiento, protocolos científicos y citando a supuestos doctores y expertos, le dan un barniz de autenticidad. En uno de esos episodios habla sobre curación energética, en el que el presentador asegura que estamos rodeados de campos energéticos. Habla de física cuántica y de cómo nuestra conciencia altera la realidad física. Sin embargo, según le dijo al podcast Edzard Ernst, profesor emérito de medicina complementaria en la Universidad de Exeter, del Reino Unido, nada de lo que dice el presentador se puede comprobar y no hay ninguna evidencia científica que sustente los principios de la curación energética. Ese mismo año, el director del Servicio de Salud del Reino Unido, Simon Stevens, aseguró que la serie desinforma y dijo en un evento que, abro comillas,
Mientras que las noticias falsas antes viajaban con el boca a boca y después con cierta prensa, ahora sabemos que las mentiras y la desinformación pueden llegar a todo el mundo con solo pulsar un botón. Cierro comillas. No es un secreto para nadie que Internet es un océano de información, pero en ese océano también nada una gran cantidad de información falsa o engañosa. Especialmente redes sociales como TikTok se han convertido en un espacio libre y sin supervisión para este último tipo de información. Los alimentos que más se han asociado con algún tipo de cáncer, uno es la sal. Deja de comer huevos. ¿Por qué nadie habla de lo perjudiciales que son los huevos para nuestra salud? El problema del pan son dos almidones juntos, muy complicado de digerir y nos va a provocar todo tipo de problemas intestinales. El café contiene 5 venenos: la cafeína, la teofilina, la teobromina, el ácido tánico y la trigonelina. Aquí es donde aparece una palabra que descubrí hace poco: infodemia, que la Organización Panamericana de la Salud define como, abro comillas, difusión rápida y amplia de información sanitaria, a veces errónea, a través de diversos medios y canales de información. Cierro comillas. La pandemia del COVID-19 fue el caldo de cultivo para que este tipo de información circulara en mayor cantidad y más rápido. Recordemos, por ejemplo, cuando en el momento más álgido de la pandemia y cuando no había vacunas, muchas personas, incluidos políticos, recomendaban usar hidroxicloroquina para tratar este virus. La cura del coronavirus se encuentra en la mitad de la Biblia. Vas a encontrar un pelito y ese pelito lo vas a poner a hervir y a las personas que tienen coronavirus se van a curar y a las personas que no lo tengan no les va a dar. El estudio Infodemias, un nuevo desafío para la salud, publicado en 2021, advertía sobre el peligro de esta desinformación cuando concluía que la intersección entre infodemias y epidemias representa una de las áreas más críticas para futuros estudios para mejorar la preparación y la salud de la población a nivel mundial. Y es que según una publicación de 2021 del Institute of Strategic Dialogue, que investiga la desinformación y el extremismo en línea, la información errónea está muy extendida en las principales redes sociales, pero las capacidades de audio de TikTok pueden dar a las afirmaciones falsas una longevidad particular. Los fragmentos de información errónea pueden ser recortados y guardados como los que TikTok llama sonidos y operan como mensajes en cadenas virales. Ante este panorama, quedo inquieto y me pregunto, ¿cómo podemos verificar que la información sobre salud y cuidado personal que las personas consumen en Internet sea confiable? Le hice la pregunta a Carlos Dagger, reconocido periodista de ciencia y salud. Uno puede seguir un proceso de 4 pasos para verificar la información que consume por Internet. El paso más sencillo es consultar las fuentes citadas por la página web o el influenciador que está compartiendo una información. Por ejemplo, si dice que es un estudio de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana, de Johns Hopkins, del Hospital Monte Sinai, pues uno va a la página de esas instituciones y verifica si esas instituciones ya publicaron esa información. Rara vez no lo hacen. Generalmente sale un estudio científico y lo publican en sus noticias. Pero si uno sigue siendo escéptico respecto a la información, verifica también si fue esa información médica o científica publicada en una revista científica. Las revistas científicas son el espacio donde se avala una información de esa índole. Y si sigue dudando de la información, si es ya más riguroso, verifica si esa publicación científica, si esa revista científica tiene un alto índice de impacto. Internet ofrece las herramientas para seguir todos esos pasos. Este auge de wellness o la cultura del bienestar no se ha dado de manera espontánea y persiste porque ha resultado ser un negocio multimillonario. Según reportó el diario El País, el Instituto Global de Wellness, GWI, un organismo estadounidense sin ánimo de lucro encargado de fomentar esta industria, cifra en un 5% el peso del wellness en la economía de España. Su crecimiento fue de 6,6% entre 2017 y 2019 a escala mundial y se prevé que llegue a crecer casi el 10% anualmente en los próximos años. Y de acuerdo con el último reporte hecho por este instituto, la economía mundial del bienestar creció a $5,6 billones. Volviendo a la ya mencionada empresa de la actriz Gwyneth Paltrow, Goop vale unos $250 millones, según Celebrity Net Worth. Y es que los seguidores de la marca no son pocos, pero además son comprometidos.
En junio de 2017, la empresa organizó la conferencia In Good Health, un juego de palabras en inglés que quiere decir algo así como en buena salud. Cientos de seguidores, que se hacen llamar guppies, asistieron y pagaron entre $500 y $3.500 por entrada. Y según Comscore, una empresa de análisis, solo este mes la empresa obtuvo 1,8 millones de visitantes estadounidenses únicos en su sitio web, un aumento del 62% respecto al junio anterior. Pero más allá del dinero que produzcan este tipo de negocios, preocupa que en algunos casos este tipo de cultura del bienestar parece emparentarse con conspiranoicos y negacionistas de las vacunas. La periodista Naomi Klein reflexiona sobre esto en su último libro Doppelganger, en el que observó que las personas que trabajaban en el campo del cuidado corporal parecían particularmente atraídas por creencias antivacunas, antitapabocas y plandémicas. Para Klein, ese culto al yo, al individualismo de la cultura del bienestar, tiene su primer pico en la década de los 80, cuando la humanidad estaba entre los escombros de los fracasos de estos enormes movimientos sociales de los años 60 y 70. Abro comillas. Hubo un vislumbre de poder colectivo que mucha gente realmente pensó que iba a cambiar el mundo y de repente están viviendo el thatcherismo y el reaganismo. Y existe este giro hacia el yo, hacia el cuerpo como lugar de control. Cierro comillas, dijo Klein en la entrevista. Pienso en estas reflexiones y me queda la duda. ¿Qué tanto tiene que ver el individualismo con la cultura del bienestar? Busqué a la filósofa y escritora Laura Quintana para que me ayudara a resolverla y esto me dijo. Claro, estoy de acuerdo con lo que dice Naomi Klein, va en la línea de lo que también han dicho otros autores y autores, y es que pues, el neoliberalismo como una forma de gobierno que radicaliza ciertos presupuestos del liberalismo político, afianzando la idea pues, de yo como sujeto individual, en un punto tal en que pues, la práctica de gobierno requiere de ese sujeto individual, porque cuando se desregula la economía y cuando se desmantelan los marcos públicos, se asume que ahora son los individuos los que tienen que tomar control de su destino y entonces pues tienen que estar a cargo de lo que antes eran derechos sociales para responder por sí mismos por su salud, educación, vivienda, y ya no hay apoyos públicos ni redes colectivas pues que permitan vivir la vida de esa manera más en común y más pública, y los sujetos entonces también se invitan a competir entre sí porque se piensa pues que para funcionar adecuadamente en el mercado pues tiene que funcionar la libre competencia, y eso se traslada a la lógica de la empresa que empieza a llevarse todas las relaciones sociales, y es en ese contexto que las técnicas de autosuperación se vuelven muy importantes. Lo que ahora se llama bienestar tiene que ver con esas técnicas de autosuperación, se les cambió el nombre porque ya la noción de autosuperación obtuvo una mala reputación, pero lo que sigue estando en juego allí es que suplir a los individuos que quedan agotados de hacerse cargo de su vida en soledad y por sí mismos, de formas de apoyo emocional para poder saber lidiar con el agotamiento, con la incertidumbre que deja también el desmantelamiento de los servicios públicos, con el peso de la deuda, porque para pagar todos esos servicios pues hay que endeudarse, y entonces pues el bienestar viene a suplir como esa desesperanza, ese desasosiego, esos afectos ligados con la soledad, pues que se desarrollan, se despliegan en una sociedad centrada en la autorresponsabilización individual. Las mujeres, como en muchos casos de desigualdad, son las más afectadas por esta cultura del bienestar. La ya mencionada autora Rina Rafael reflexiona sobre este tema, sobre las injusticias específicas que enfrentan ciertas mujeres. Por ejemplo, la escritora piensa en la marca de bienestar Goop y explica su popularidad y su relación con la histórica falta de financiación de la salud pública y la ginecología en Estados Unidos. Un pasaje particularmente detallado se centra en los 6 millones de mujeres estadounidenses que sufren endometriosis, que reciben solo $26 millones al año de financiación gubernamental para investigación, una cifra que Rafael pone en perspectiva al señalar que representa aproximadamente la mitad del valor de la casa de Kim Kardashian. Las enfermedades femeninas no se tratan eficazmente en Estados Unidos y, según Rafael, esto posibilita que las marcas de bienestar ganen dinero con esto. En su libro, esta periodista muestra 3 formas turbias en las que las marcas de bienestar atraen a las mujeres a comprar productos caros e inútiles. La primera es la comercialización dirigida a mujeres que se sienten rechazadas por sus médicos.
La segunda forma es promocionando productos naturales que pueden causar más daño que los productos sintéticos. Y finalmente, las empresas de alimentos orgánicos aprovechan de las madres preocupadas por la salud de sus hijos. Busqué a la periodista y cofundadora de la revista Volcánicas, Matilde Los Milagros, para preguntarle por qué la cultura del bienestar afecta más a las mujeres. Yo creo que nos equivocamos al hablar de una cultura del bienestar, porque lo que yo pienso que tenemos es un negocio y una industria del bienestar. Y ese negocio se lucra muy fácilmente de las mujeres, a quienes el patriarcado nos dice desde siempre que tenemos que estar mejorando, que lo que tenemos no es suficiente, que no somos lo suficientemente sanas, que siempre hay un ideal mejor al cual debemos aspirar, y ese ideal, por supuesto, cuesta. Y es así como esa, entre comillas, cultura del bienestar son una cantidad de productos y de dietas y de modas que tienen un costo, y es una industria que se lucra de la inseguridad de las mujeres, mucho más que de los hombres, a quienes no se les inculcan tantos complejos como se nos inculcan a las mujeres. El patriarcado nos está diciendo permanentemente que siempre podemos ser más bellas, que podemos ser más saludables, y se nos dice además que la salud se ve de una única manera. Y entonces esa industria del bienestar tiene unos estereotipos que se ven de una forma muy específica, que suele coincidir con los estereotipos de belleza clásicos, eurocéntricos, de mujeres blancas, delgadas, rubias, y entonces se nos venden estereotipos de belleza que nos toca pagar para alcanzar, y son estereotipos que nunca en realidad logramos, porque siempre podemos ser más y mejores según esta industria del bienestar. Entonces yo creo que es una industria que además enferma a las mujeres, y es muy detonante para las mujeres que tienen TCA, trastornos de la conducta alimenticia, y que es muy contraproducente para la salud mental de las mujeres. No quiero terminar echando en un mismo costal a todos los tratamientos alternativos para curar enfermedades, aliviar dolencias y prevenir malestares. Hay prácticas que han demostrado tener grandes beneficios, como la inmersión en agua helada, la meditación, la microdosis de psilocibina o dejar de consumir comestibles ultraprocesados. No todas las soluciones están en la medicina tradicional estadounidense que conocemos, en pastillas y jeringas. Creo que buscar el bienestar es un fin loable al que muchos deberíamos apostarle. Sin embargo, no debería convertirse en una carga más de las que tenemos: ser buenos padres, buenos hijos, buenos amigos, buenos trabajadores, buenos ciudadanos, etc. Hacer ejercicio, practicar yoga, comer bien o meditar debería ayudarnos a tener una vida y una vejez digna, en vez de convertirse en una obsesión o en un lastre. El bienestar propio no debe ir en detrimento del bienestar como sociedad, y ser críticos y rigurosos con la información sobre salud física y mental que consumimos y compartimos es parte de nuestra responsabilidad con el mundo. No es posible que seamos mejores personas individualmente si como sociedad seguimos replicando hábitos poco saludables. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 77 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio: Carlos Bernal.